porcentaje de función renal. Es con la tasa de filtración glomerular. Tenemos medidas directas e indirectas de hacerlo, ¿sí? El gol estándar para nosotros determinar la filtración glomerular va a ser el aclaramiento de inulina. La inulina va a ser un polisacárido de bajo peso molecular que se va a filtrar en un 100%, no se secreta ni se reabsorbe. Entonces, lo que nosotros le inyectemos al paciente o le administremos al paciente de inulina, teóricamente tendría que ser, si tiene una función o una tasa de filtración glomerular del 100%, tendría que ser lo que nosotros determinemos de esta sustancia a nivel urinario. Sin embargo, es una forma poco práctica, costosa y tediosa para hacerlo. Sí, entonces, pero los estudios o las fórmulas que se han hecho, tenemos como gol estándar a esto. Tenemos otras formas que son indirectas, ¿sí? Como la determinación de la tasa de filtración o la depuración de sustancias endógenas como la cistatina C o la creatinina, por medio de fórmulas que nos van a hacer un estimado de lo que es la tasa de filtración glomerular. Tenemos varias, ¿sí? Dentro de las más usadas va a ser la CKD-EPI, MDRD y CROC, ¿sí? La más utilizada es la CKD-EPI. Entonces, pues es una forma indirecta y más práctica de nosotros conocer la tasa de filtración glomerular. Bueno, ya viendo un poco más de fisiología en cuanto a lo que es el transporte tubular, vamos a ver que los mecanismos básicos de transporte a nivel tubular va a ser reabsorción o secreción, va a requerir su movimiento por dos barreras celulares, lo que es el epitelio y el endotelio. El epitelio va a estar sobre la pared tubular, ¿sí? Se va a llevar a cabo por el paracelular por claudinas o por las que están en las uniones estrechas, ¿sí? Y por un proceso transcelular, ¿sí? Que va a llevar a cabo el proceso del paso a través de la membrana apical y la membrana vasolateral. Y el endotelio, que va a estar sobre la pared vascular, ¿sí? Entonces esto lo vimos en lo de anatomía. Tenemos aquí el transporte paracelular y el transporte transcelular, ¿sí? Aquí tenemos la membrana basal. Bueno, la estructura tubular, como lo vimos igual en la clase de anatomía, va a estar adaptado para la reabsorción de volumen, ¿sí? Vamos a tener células epiteliales con microvellosidades en la superficie apical que le va a conferir mayor área de reabsorción. Va a tener células ricas en mitocondrias y va a ser la responsable de la absorción de cloro, de potasio, de sodio en un 60%, ¿sí? Aquí se va a llevar a cabo la reabsorción completa de glucosa, el 100% de la glucosa se va a reabsorber a nivel del túbulo proximal. Eso es importante porque nosotros tenemos un paciente con glucosuria, ¿sí? Ahí la alteración probablemente, si tiene niveles normales de glucosa, la alteración va a ser a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Se van a reabsorber aminoácidos y proteínas de bajo peso molecular. Se reabsorbe el 60% del calcio, el 80% del fósforo, ¿sí? Y el 65% del agua, ¿sí? Entonces esto lo vimos hace un momento, por la gran cantidad de transportadores y canales que tiene. Posteriormente tenemos el asa de Henle, ¿sí? Va a reabsorber sodio, cloro, potasio, calcio. Y aquí es una parte importante que, a diferencia del túbulo proximal, donde se van a reabsorber el mayor porcentaje de los electrolitos, en el asa de Henle se va a reabsorber hasta el 65% del magnesio filtrado, ¿sí? Es por eso los pacientes que los tenemos con diuréticos de asa normalmente van a acusar con hipomagnesemia como un efecto colateral de los diuréticos de asa. Y aquí vamos a ver que se va a encargar de diluir y de concentrar la orina a nivel del asa de Henle. Posteriormente tenemos el túbulo distal, donde tenemos un cotransportador importante que es el sodio cloro, ¿sí? Tenemos posteriormente el túbulo colector, donde vamos a tener lo que ya platicamos, células principales y células intercaladas, con las diferentes características de cada una. Aquí las tenemos, células intercaladas, tipo alfa, tipo beta, ¿sí? Las células principales, donde se van a insertar los canales epiteliales de sodio y las acuaporinas en respuesta a la hormona antidiurética. Bueno, aquí tenemos el manejo renal del sodio, ¿sí? Vamos a ver qué porcentaje se va a reabsorber.
en cada porción del túbulo. Y vemos, sí, que en el túbulo proximal, al igual que el potasio, es donde se va a reabsorber la mayor parte de los electrolitos. Pasando a lo que es la concentración urinaria, es algo de lo más importante para nosotros tener un equilibrio hídrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el asa de Henle tiene una característica en asa para mantener un gradiente osmótico intersticial de la corteza al vértice. La capacidad de concentración urinaria máxima en el ser humano va a ir de 1200 hasta 1400 miliosmoles, ¿sí? Vamos a ver que las ramas ascendentes van a ser impermeables al agua, pero permeables a sodio, la rama gruesa ascendente, ¿sí? Vamos a ver que en la rama gruesa ascendente va a absorber sodio en la membrana vasolateral y va a mantener un bajo sodio intracelular, permitiendo actuar a la bomba de sodio potasio 2-cloro. Entonces vamos a ver acá, aquí. Entonces, aquí tenemos lo que es el filtrado plasmático, que va a ser isosmolar, ¿sí? Entonces tiene una osmolaridad de alrededor de 290 miliosmoles. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos la rama delgada descendente, que como quedamos hace un momento, va a ser impermeable a solutos, pero permeable al agua, ¿sí? Si nosotros tenemos una médula hipertónica, ¿sí?, que esto va a estar dado por la bomba de sodio potasio 2-cloro, ¿sí?, y el sistema contracorriente, y la urea, ¿sí?, se va a empezar a depositar y se va a ir haciendo una médula hipertónica, ¿sí? Es muy importante la urea, ¿sí?, ya que si nosotros no tenemos urea, que es un osmolito no efectivo que va a pasar a través libremente de las membranas y se va a depositar en la médula. Si nosotros no tuviéramos esto, no se podría reabsorber o no podría diluirse todo el líquido que viene acá. Entonces, tenemos aquí un líquido isosmolar. Entonces, como aquí va siendo más osmolar, va saliendo agua. Entonces vemos cómo aquí el líquido se va concentrando hasta llegar al vértice del asa de Henle, ¿sí? Entonces, con una concentración máxima de 1200 hasta 1400, dicen algunos libros, ¿sí? Posteriormente viene subiendo acá, llegando a la rama gruesa ascendente, que esta, en contraste con esta zona, va a ser permeable a solutos, pero impermeable al agua. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Va a empezar a sacar sodio hacia la médula y haciendo que esta porción o este líquido se vaya haciendo hipoosmolar. Entonces, a la salida, ¿sí?, de la rama gruesa ascendente, ¿sí?, vamos a salir hacia la corteza y aquí vamos a tener un líquido hipoosmolar de alrededor de 100 miliosmoles. ¿Y qué va a suceder? Aquí llega un líquido hipoosmolar y va a llegar al túbulo contorneado o al túbulo colector, perdón. Llega al túbulo colector y en el túbulo colector, si se acuerdan, tenemos dos tipos de células. ¿Cuáles eran? Las alfa y las beta. Ajá. Bueno, esas son las células intercaladas. Ajá, tenemos las células principales. En las células principales, ¿sí?, aquí, ahí vamos a tener dos importantes funciones. Una es insertar canales epiteliales de sodio en respuesta a la aldosterona. Los canales epiteliales de sodio, como su nombre lo dice, van a reabsorber sodio. Y la otra es insertar acuaporinas tipo 2 en respuesta a la hormona antidiurética. Entonces, imagínense, aquí está las células principales, están por acá. Las células principales, ¿sí? Entonces, en acción de la hormona antidiurética van a insertarse acuaporinas tipo 2. Lo que van a hacer estas acuaporinas tipo 2 van a reabsorber agua libre de solutos, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos va a servir eso? ¿Sí? El principal mecanismo, que también lo voy a mencionar un poquito más adelante, para que nosotros secretemos hormona antidiurética, va a ser incremento en la osmolaridad del plasma, ¿sí? O sea, aquí ya como comentamos, la osmolaridad normal plasmática va a ser de 290.
Pero si en el organismo nosotros tenemos un estado hiperosmolar que incremente la osmolaridad a 295, 290 o 300, empieza a secretarse hormona antidiurética. Entonces, si nosotros tenemos un líquido isosmolar aquí y tenemos hormona antidiurética acá, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el organismo va a reabsorber agua libre de solutos. ¿Para qué? Para regresar la osmolaridad plasmática hacia la normalidad, ¿sí? Si nosotros tenemos alteraciones en la concentración medular de los riñones, por ejemplo, que no tengamos urea, que no tengamos, que tengamos alteraciones aquí en la bomba de sodio, potasio, cloro, no vamos a poder generar un intersticio hiperosmolar y por ende va a estar alterada, ¿sí? Lo que es la concentración urinaria. Es lo que sucede a veces con dietas vegetarianas, que no hay generación de urea, ¿sí? Y no hay la generación de un intersticio hiperosmolar y por ende van a tener alteraciones en la concentración urinaria, ¿sí? Bueno, y eso es lo que comentaba de la urea. La urea, lo que va a suceder es que va a estar libremente, va a pasar libremente a través de las barreras y se va a ir depositando en el intersticio medular para generar una médula hipertónica. ¿Y cuál va a ser la importancia de que nosotros concentremos la orina? Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo muy padre, bueno, a mí me gusta mucho. Imagínense una competencia, ¿sí? De tres organismos, que es un castor, un ser humano y un gerbo. Imagínense que cada uno tengan una estatura y un peso similar. Un castor de 70 kilos y de unos 70. Un hombre de 70 kilos igual. Y un ratón igual, un ratonzote de 70 kilos y de 1.7 metros. La carga osmolar en una dieta occidental va a ser alrededor de 600 miliosmoles por día, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tendrá eso? El riñón, para poder eliminar o manejar una carga de solutos, tiene que consumir determinada cantidad de agua, y eso va a estar dado por la capacidad de concentración urinaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un castor, un ser humano y un gerbo? ¿Sí? La capacidad de concentración urinaria, ¿sí? Vamos a ver que la capacidad de concentración urinaria, ¿sí? De un castor va a ser de 600 miliosmoles por litro. Y eso es debido a la cantidad de nefronas de asa larga, que lo vimos en lo de anatomía. Las nefronas de asa larga son las que van a ser las que se van a encargar de concentrar o diluir la orina, ¿sí? El hombre, a diferencia del castor, tiene 0 nefronas de asa larga, ¿sí? El ser humano tenemos un 20% de nefronas de asa larga, y nuestra capacidad de concentración urinaria va a ser de 1200 milosmoles. A diferencia del gerbo que vive en el desierto, ¿sí? Tiene un 100% de nefronas de asa larga. Entonces, vean, la capacidad de concentración urinaria máxima va a ser de 10.000 miliosmoles, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber la cantidad de líquido a consumir para manejar esa carga osmolar? Es de acuerdo a la osmolaridad urinaria. Entonces, para nosotros manejar esta carga de solutos tendríamos que dividir, ¿sí? La carga osmolar, ¿sí? Sobre la capacidad de concentración urinaria. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, ¿sí? Nosotros tenemos una carga osmolar de 600 miliosmoles entre la concentración urinaria máxima. El castor tendría que consumir alrededor de 1 litro de agua o tener 1 litro de agua libre para eliminar esa carga de solutos. El ser humano, para manejar una carga osmolar de 600 miliosmoles, tiene que tener una cantidad de agua libre de medio litro. O sea, con medio litro podríamos eliminar esta cantidad de solutos. Y el gerbo, que resulta ser el campeón de campeones, ¿sí? Como tiene el 100% de nefronas de asa larga, él solamente para manejar esta carga de solutos tendría que tener 60 mililitros de agua libre, ¿sí? Con eso podría manejar esa cantidad de solutos. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos esta cantidad de agua libre? Pues empezamos a tener alteraciones hiperosmolares. Empezamos con hipernatremia, empieza a subir la carga osmolar, y empiezan ahí los problemas. Es lo que sucede con los pacientes deshidratados
o los pacientes o las personas que consumen agua de mar, que es mayor la cantidad de solutos que ingieren a la cantidad de agua libre que van a tener que consumir para desechar esa carga de solutos. Bueno, y finalmente lo que comentábamos hace un momento, ¿qué importancia va a tener la hormona antidiurética o la vasopresina? Vamos a ver que la vasopresina va a ser una hormona que se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventriculares, se va a transportar hacia la hipófisis posterior y se va a secretar en respuesta a un incremento en la osmolaridad, ¿sí? Y también en la disminución de la presión arterial, pero el principal va a ser incremento en la osmolaridad plasmática. Vamos a ver que los osmorreceptores van a encontrarse en el hipotálamo y también vamos a tener vasoreceptores arteriales y atriales que van a tener respuesta a los cambios de la presión arterial, que van a desencadenar la secreción de la hormona antidiurética. Doc, yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Por ejemplo, se supone que la hormona antidiurética se secreta cuando hay la osmolaridad disminuye. No, perdón, aumenta. Uh-huh. Aumenta. Entonces, siempre que haya un evento de hipovolemia, ¿va a haber un aumento de la osmolaridad o va a haber un descenso de la osmolaridad? No siempre. No siempre. Acuérdate que una cosa es volumen, sí, y la otra es concentración. Ajá. Entonces, la disminución del volumen o algo que se llama compliance, ¿sí? Que es la cantidad de líquido que llegan a los vasoreceptores, sí van a desencadenar la secreción de hormona antidiurética. Sin embargo, el estímulo no va a ser tan potente como lo hace unas alteraciones en la osmolaridad. O sea, en un estado de hipovolemia, sí se va a desencadenar. Sin embargo, para que tú tengas una secreción de hormona antidiurética por disminución de volumen, pues el paciente tiene que tener una disminución de la compliance, pues, de la cantidad de líquido que llega a los vasoreceptores importante, ¿sí? O sea, para eso ya tiene que haber sobrepasado algunos mecanismos de compensación. Sin embargo, cuando hay alteraciones en la osmolaridad plasmática, son tan finos que tan solo un 3% que se incremente o, por ejemplo, a 295 que se eleve la osmolaridad plasmática va a ser un estímulo potente, inclusive antes que la sed, ¿sí? Y hay otros factores más que pueden desencadenar también la secreción de hormona antidiurética, como la sed, la náusea, estados posturales, entonces, pero no van a ser tan potentes como la elevación de la osmolaridad plasmática. Doc, lo que pasa es que hay unas gráficas que relacionan el estado de euvolémico, hipovolémico e hipervolémico, y del otro lado de la gráfica está la secreción de la hormona antidiurética, pero entonces no es una relación lineal. O sea, puede que haya una hemorragia, pero esa hemorragia no modifica la concentración claro, porque entran mecanismos antes compensatorios. Y aunque tengas la hemorragia, o sea, tendría que disminuir el volumen, porque finalmente la principal secreción, el principal estímulo para la secreción de hormona antidiurética no es tanto el volumen, ¿sí? Porque para que se estimulen los vasoreceptores arteriales y arteriales, pues sí tiene que ser un estímulo demasiado importante para que empiece a entrar en juego o para que empiece a estimularse la secreción de hormona antidiurética. O sea, el principal va a ser cambios en la osmolaridad, mucho antes que en un estado hipovolémico. Muy bien, Doc, gracias. Sí. Bueno, continuando, tenemos 3 receptores, ¿sí? Que va a ser el B1, que va a estar en el músculo liso vascular, que van a acoplarse por vía fosfoinositol y van a tener un incremento del calcio intracelular y provocar vasoconstricción. ¿Sí? Y el más importante, el que se encuentra en las células principales, que va a ser el B2, ¿sí? Que va a acoplarse por proteína G para la generación de AMPC cíclico, y finalmente lo que va a suceder es que van a insertar acuaporinas tipo 2 para la reabsorción de agua libre de solutos.
Bueno, y hasta aquí sería todo. No sé si hay alguna otra duda. Doctor, Sí. digo, aquí me adelanto un poquito. ¿Qué enfermedades pudieran afectar el intersticio? Bueno, para que no se genere esa hiperosmolaridad. A ver, bueno, La pielonefritis podría ser una. la pielonefritis, sí, cambios en el intersticio renal. La otra es Ok. ajá. Sí, la otra es Y comentó que, ajá, perdón, usted.